Shabbat shalom a todos, Hashem sea con todos vosotros. Quien habla con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla, en la comunidad Shebelin Atkim. Estamos iniciando un libro más. Bendito sea el Eterno por permitirnos llegar a este momento de celebración e iniciar el estudio de la Parashá Shemot, con el libro de Shemot. Shemot, que fue traducido por la Septuaginta de los escritores y traductores del griego al español, al latín y luego al español, como Éxodo. Así fue traducido Shemot como Éxodo por el sentido que le vieron a la salida de Egipto, el peregrinaje de las 12 tribus de Israel a salir de Egipto. Entonces viene ese concepto de éxodo, el éxodo del pueblo de Israel. Pero en sí, sabemos que en la costumbre y en la cultura del pueblo de Israel, los nombres de todos los libros del Pentateuco, los 5 libros de Moshe, vienen en base a las primeras palabras que se encuentran en cada libro. Así que el segundo libro que vamos a iniciar en su lectura es el libro de Shemot, que se traduce literalmente como nombres. Nombres, ya que en él vamos a encontrar al principio el recuento. ¿Se acuerdan que al final, en la parasha anterior, se mencionó también cuántas personas y cuántas almas habían entrado con Jacob a la tierra de Gosén, en Egipto, por invitación de Joseph, eh, para que fueran en el tiempo de la hambruna? Y se hizo el recuento de todos los hijos de Jacob con sus hijos, con su descendencia. Y ahora viene otro nuevo recuento, como una repetición, para dejarnos bien en claro que el inicio del pueblo de Israel como nación, como pueblo extraordinario en número, se dio en Egipto, se dio en fuera de la tierra de Canaán. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, el lugar donde el pueblo de Israel se ha multiplicado en número no ha sido en la tierra de Israel, sino ha sido en la Galut, en la diáspora entre las naciones, en lo que simboliza a Egipto. Así que nuestra parashá comprende del libro de Shemot, capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 1. Shemot Perek 1, Pasuk 1 y Perek 6, Pasuk 6. Así que vamos a nuestra parashá porque vamos a abrir la Torá en Shemot, porque hoy tenemos, como siempre, mucha enseñanza práctica para nuestras vidas, pero también la confirmación de que Yeshua es el Mesías, así también como la confirmación de que los libros inspirados en el Brit Hadashah también están respaldados por nuestro Padre Eterno y tienen una gran importancia para nosotros. Algo muy interesante que hemos estado viendo es que la historia del pueblo de Israel, desde que empieza con Jacob, a partir de que empieza con Jacob la multiplicidad de las 12 tribus, sus 12 hijos, eh, a partir de ahí la historia de José, sube, cuando lo venden a los esclavos ismaelitas, a partir de ahí hemos visto que viene un paralelismo con la historia general del pueblo de Israel, ¿sí? La historia de Israel, en lo general, lo que ha vivido, se encuentra plasmado en la vida y sucesos de la narrativa de los hijos de Jacob al inicio de su multiplicidad. No es lejos de esperar que lo que estamos a punto de leer ya con la muerte de Jacob, de Joseph y sus hermanos, esa generación, también continúa la idea del panorama general de lo que vivió el pueblo de Israel y ha estado viviendo hasta nuestros días. Va a ser muy interesante que en nuestra parashá encontremos paralelismos con Apocalipsis, ¿sí? Es muy interesante que cuando conocemos un poco la escritura, conocemos de lo que podemos leer en todo el Tanaj, lo que conocemos como el Tanaj, lo que fue traducido después como la Biblia. Cuando conocemos los libros que hay en la Biblia, los hemos leído, tenemos una noción de lo que tratan. Cuando estudiamos libros en específico, podemos ver los paralelismos o las también tipografías de que se van manejando. En este caso, nuestra parashá con la cual inicia este libro, Shemot,
Parashá Shemot, tiene algunos paralelismos con Apocalipsis, con el libro de Apocalipsis. Y ahora que lo estamos estudiando también, pues lo podemos confirmar. Esto nos ayuda a entender, uno, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, redarguir, enseñar y corregir en justicia. Lo sabemos, lo entendemos. También nos sirve para confirmar que de Mashiach hablaron la Torá, los profetas y los salmos. Y en esa idea, si Yeshua ordenó al ángel que le diera la revelación a Johanán, estamos hablando del malaj, del ángel que le dio la revelación a Johanán, que le permitió ver tantos sucesos en el futuro del pueblo de Israel, hablando de Maor Elohim, de revelaciones, mejor conocido como Apocalipsis. Al tener este paralelismo con nuestra parashá de Shemot, podemos confirmar que esa fue una perfecta revelación que el Eterno permitió a Yeshua de Nazaret, que a su vez permitió al ángel principal que fue enviado a Johanán, el que escribió en el libro de Maor Elohim. Así que, sin más preámbulos, vamos a nuestra lectura y vamos a ir poco a poco. Estamos en Shemot, capítulo 1, verso 1. Y con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, declaramos las siguientes berajot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotat betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah demet, bejareo la natan betohenu. Baruch atah Adonai, Baruchu, Baruch Shemo, Noten HaTorah. Amén. La revelación y la sabiduría vengan con nosotros de parte de lo alto por los méritos de Yeshua de Nazaret. Amén. Bien, capítulo 1, verso 1, dice así nuestra parashá. Estos son los Shemot, los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Cada hombre con la gente de su casa vinieron. Verso 2. Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad, Asher. 5. Fueron todas las almas que salieron del muslo de Jacob. 70 almas. 70 almas. A partir de esta expresión del número 70, vamos a encontrar esta expresión del número 70 ya en adelante mencionada en varias ocasiones, dando una referencia a un completo, ¿sí? Recuerda que el número 7 como tal y significa perfección, significa completo. Así que 70 siendo un múltiplo de 7 por 10 nos está hablando de algo completo en su totalidad. Así que a partir de aquí viene, se va a manejar mucho en el judaísmo la idea de las 70 naciones. Las 70 naciones, los 70 jueces del Sanedrín, los 70 pueblos, etcétera. Así que, ¿por qué son mencionadas y en específico, por qué no fueron 71, 65, 78, no sé? ¿Por qué fueron 70? Tiene toda una simbología con respecto a que estos hijos de Israel iban a ser sembrados en el mundo entero, ¿sí? La idea que nos va a manejar ahora va a ser estos 70 que iniciaron bajando a Egipto, que ya hemos explicado que Egipto nos va a simbolizar las naciones, la Galut, la diáspora, el mundo entero. Estas 70 personas que iniciaron israelitas van a ser la bendición o a formar la bendición y por ellas van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, no pierdas de vista esto, tenemos un número 70, tenemos un completo, una totalidad, y nos va a hablar no solo de la tierra de Egipto, sino del mundo entero. Teniendo eso en mente, seguimos y dice, fueron 70 las almas, y Joseph ya estaba en Egipto. 6. Falleció Joseph, todos sus hermanos, y toda la generación aquella. Empero los hijos de Israel, vean los calificativos, veanlos en sí, los adjetivos que tenemos son 4 que nos están mencionando en sí lo mismo, pero con diferentes connotaciones. Verso 7.
Empero los hijos de Israel, subrayen o marquen, número 1, fructificaron, quiere decir que dieron fruto, quiere decir que eran fecundos, quiere decir que no había matriz que abortara ni había mujer estéril, sino que todos continuamente estaban teniendo fruto, estaban teniendo hijos. Bueno, número 1, fructificaron. 2, no solo es dar un fruto, sino multiplicar ese fruto. Viene, y se multiplicaron, número 2. No solo es fructificar y multiplicar, sino también se aumentaron y se fortalecieron. Los tres adjetivos primeros, fructificar, multiplicar y aumentar, tienen la misma connotación, que es tener muchos hijos, que es multiplicar a esos hijos, ¿ok? Aquí, obvio, para nada existía el concepto de la familia pequeña vive mejor, para nada había eso, mientras más hijos mejor, esos tres calificativos. Ahora, el que viene a continuación tiene algo especial, porque nos habla de, en esta versión que yo tengo, dice, y se fortalecieron. Se fortalecieron. La palabra hebrea que tenemos detrás de fortalecieron es la palabra meot, ¿sí? Que es una expresión que se usa continuamente en Shabbat, en las bendiciones. Meot yadeja, que habla de fortalecerse. Esta expresión de fortaleza nos está hablando no de fuerza física como tal, no se refiere a fuerza física como tal, sino se está refiriendo en cuanto a bienes materiales, ¿ok? Así que se multiplican, tienen muchos hijos y son numerosos, se aumentan. Tú lo sabes, para los que tienen hijos, saben que no solamente es tener hijos, sino hay que tener también la capacidad económica para mantenerlos. Entonces, vean la bendición completa, como le hemos explicado en otras ocasiones. Cuando el Eterno le dice a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, luego Jacob a Efraín y a Manasés, les dicen que sus hijos serán muchos, serán multitudes. Sí, señor, ¿y con qué los voy a mantener? La mayoría cuando se queda a la mitad dice, ah, sí, va a tener muchos hijos, wow, la arena del mar, la estrella de los cielos, muy bien. Ajá, la siguiente pregunta lógica es, señor, ¿y con qué los voy a mantener? ¿Con qué los voy a cuidar? Entonces se debe de entender que cada vez que en Shabbat estamos bendiciendo a nuestros hijos y decimos que el Señor te haga como a Efraín y a Manasés, y en la idea principal está la multiplicidad de hijos, fortaleza y aumentarse y meodeja y fortalecerse implica que el Eterno también va a dar la economía, los bienes materiales, la salud y la sabiduría para poder guiar a esa descendencia. Así que la bendición que entregamos en Shabbat de el Eterno te haga como a Efraín y Manasés no es solo diciendo, ah, que tengas hijos. No, sino es que tengas hijos y que el Eterno te dé todo lo necesario para que puedan esos hijos desarrollarse, crecer, aumentarse y fortalecerse también. Economía, salud, protección, cuidado. Todo eso es la bendición. Entonces, los hijos de Israel hicieron eso y comenzó a cumplirse la bendición del Eterno hacia los patriarcas. Aquí comienza el inicio, a fortalecerse entre los hijos de Israel. Meodeja, se fortalecieron, pero vean en la siguiente palabra que viene ahí, no es solo una fortaleza, ah, sí, se fortalecieron, sino es una fortaleza enormemente. Eso solo el Altísimo. Eso, con cuidado, guianza y respaldo, solo el Altísimo puede lograr que una nación crezca de esa manera. Y se llenó la tierra de ellos, entendiendo que el lugar donde estaban habitando era la tierra de Gosén. Quiere decir que toda la zona de la tierra de Gosén se fue habitada por los hijos de Israel. En unos momentos más vamos a ver algunos mapas para que nos ubiquemos geográficamente en base a todo lo que vamos a ver el día de hoy. Así que recuerda,
los hijos de Israel siendo 70 solamente, ahí comienza con esos 70 el cumplimiento. Esa es la materia prima, llamémoslo así, que usó el Eterno para fortalecer, multiplicar, aumentar y llenar la tierra. En ese momento, la tierra de Gosén, y que después vendría después a irse a todas las naciones. Alguien diría, ¿cómo es posible que una semillita de mostaza, chiquitita, la más chiquita de todas, llega a alcanzar a ser una grande hortaliza, una gran arbusto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que esa semillita puede tener el ADN necesario para poder generar ramas, tronco, plántula, tallo, las hojas, el follaje, etcétera, para poder llegar a ese nivel? Pues eso solamente el poder creativo y respaldo del Eterno. Así es nuestra vida, así somos nosotros. Siendo nada, siendo nadie, llegamos a ser algo delante del Eterno. Y yo creo que si habláramos de testimonios, muchos de nosotros podríamos dar gloria al Dios Altísimo porque siendo nada, siendo nadie, el Eterno nos cuidó, nos ayudó, nos protegió, nos permitió desarrollarnos, reproducirnos, tener los hijos, sacarlos adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Bendito sea el Eterno. Verso 8. Se levantó, aquí vienen los paralelismos con Apocalipsis, ¿sí? Si lo tomamos en cuenta así, el pueblo de Israel está llenando la tierra, ¿ok? Imagínatelo a gran escala. El pueblo de Israel está en toda la tierra. Hasta ahí vamos bien. Ahora viene el 8. Se levantó un nuevo rey. Está hablando de un gobernante, un solo gobernante, ¿ok? A eso en base a Apocalipsis y en base a lo que conocemos para el fin de los días, ¿a quién nos está apuntando ese nuevo rey? Váyalo pensando. Se levantó un nuevo rey sobre Egipto. ¿Recuerda qué simboliza Egipto? Las naciones, el mundo entero. Entonces nos está hablando que se va a levantar un rey que va a gobernar en todo el mundo, que no conoció a Joseph. Esa expresión de no conoció a Joseph significa que no va a conocer a lo que implicaba Joseph como tal. Recuerda que Faraón, cuando obtuvo la interpretación de sus sueños, le preguntó, Joseph, ¿qué artes usas para que puedas interpretar los sueños? ¿Qué artes usas? Y entonces Joseph, con todo temor y fe, le dijo, yo no puedo, Faraón. La manera en cómo yo lo hago, estoy parafraseando, es por mi Dios, ¿sí? Yo no puedo, es por mi Dios, dando testimonio de que el más poderoso de todos los dioses en Egipto, porque recuerda que Faraón ya había consultado a sus magos, a sus sabios, a sus sacerdotes, y ninguno le había dado la interpretación. Eso implicaba que tenía, todos esos que acabamos de mencionar estaban trabajando bajo los pies y las órdenes o la influencia de sus diferentes dioses en Egipto. Y ninguno le había podido dar la interpretación. Cuando Joseph viene y le da la interpretación, Faraón entiende que el Dios más grande de todos estos es el Dios de Joseph, ¿sale? Exaltando la fama y el honor del Padre Eterno, de Hashem. Bien, entonces, ¿qué está simbolizando Joseph en esta expresión del verso 8? Está simbolizando al Dios de Israel, está simbolizando a la fama, está simbolizando al Dios creador. Entonces, si lo leemos así, diría, se levantó un nuevo rey, viene un gobernante sobre Egipto, sobre todo el mundo, que no conoció a Joseph, que no va a conocer ni a tener temor del Dios de Joseph, del Dios Altísimo, de Hashem. Ya vamos viendo la idea de quién va a ser este gobernante, lo que nosotros conocemos como el anti-Mashiach, el anticristo. Verso 9. Y dijo a su pueblo, entonces dice este gobernante a todo el mundo. Vean lo que dice este gobernante a todo el mundo, a su pueblo. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Qué hermosa expresión, porque es verdadera, pero vean la idea. He aquí,
que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Entonces, vamos a entenderlo ya no lo veas ahorita en el momento histórico, sí, Joseph, los 12 tribus están en la tierra de Gosén y se multiplicaron aproximadamente más de 5 o 6 millones de israelitas. No lo veas a ese nivel, velo más alto, velo más profundo, velo a nivel profético, velo para nuestros días, velo así. El anticristo sabe perfectamente que los hijos de Israel están en todo el mundo, ¿sale? El anticristo, el antimashiach, sabe que los hijos de Israel están en todo el mundo, llenan la tierra, como lo dice el verso anterior, llenan la tierra y todo el mundo. Y si ellos, todos los hijos de Israel que hay en el mundo, se ponen de acuerdo, podrían derrocar a las naciones y al anticristo. A ver si lo podemos entender. Hay un pueblo que está regado en todas las naciones y que es más grande y fuerte que cualquier nación. Si lo dejamos así, se pueden llegar a unir, pueden darse cuenta de su poder unidos y nos derrocan. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Exterminarlos, pero poco a poco. Y vamos a ver la estrategia que se va a usar. Verso 9. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Solo imagínate si en verdad todos los que amamos al Dios de Israel, amamos al pueblo de Israel, nos uniéramos en todo el mundo. ¿Qué ejército sería? Es justamente lo que el enemigo, el adversario, no quiere. Entonces, verso 10. Vamos, procederemos inteligentemente contra él, por si llegase a aumentarse más. Y será, si llegase a ocurrir una guerra, se juntará también él a nuestros enemigos y guerreará contra nosotros y nos expulsará de la tierra. Entonces, el pueblo de Israel es numeroso en el mundo entero. Y cada vez se van uniendo más gente que ama al Dios de Israel, que reconoce al Dios de Israel y que ama al pueblo de Israel y que ama al pueblo judío y que está guardando el Shabbat y que está guardando la Torá y que está dejando el cerdo y que está dejando la comida inmunda. Cada vez más se va aumentando ese ejército. Van viendo la idea, pero no le conviene eso al anti-Mashiach, no se lo conviene, no le conviene. Así que hay que actuar, dice el anti-Mashiach, hay que actuar inteligentemente con ellos, y entonces viene la astucia de qué hay que hacer con ellos. Verso 11. Entonces colocaron sobre el pueblo de Israel jefes de impuestos. Qué interesante. ¿Qué significa jefe de impuestos? Quiere decir gente, hagan de cuenta, me lo va a comprender por ahí alguien que trabaja en el SAT. Hagan de cuenta que van a poner un SAT en cada esquina. ¿Qué significa o qué simboliza el SAT para acá en México? El SAT es los que recaudan los impuestos. Todo aquel que trabaje, que genere alguna ganancia, debe de pagar el impuesto o un impuesto. No hablemos aquí de qué tipo. Todo. La idea es, todo aquel que genera algún tipo de riqueza tiene que pagar un impuesto. Entonces, imagínate, hay muchísimos, pero muchísimos en México, yo diría que la mayoría, que no pagan impuestos en diferentes niveles. Entonces, imagínate qué es lo que pasaría y qué es exactamente lo que va a pasar, hermanos. Esto es lo que va a pasar. Por eso es que se está aumentando esto. Híjole, no me quiero meter en política, pero es para que lo entendamos. A partir de que el presidente actual entró en funciones, comenzó a redoblar los esfuerzos para que los que no pagan impuestos paguen impuestos, empezando por los más ricos.
Y sabemos y hemos visto las noticias que la gente que no pagaba impuestos, de los oxxos, las grandes centros comerciales, los grandes empresarios, los más ricos de México y del mundo, que son de México algunos, no pagaban impuestos, pues ya los están obligando a pagar impuestos. De ahí está saliendo el dinero para hacer toda su labor social que está haciendo el presidente. Dar beca a estudiantes, aumentar a los adultos su pensión, que por un lado es una ayuda, ¿no? Es una ayuda para los adultos mayores, que por cierto estaba escuchando en las noticias que para este febrero van a recibir enero y febrero, y a finales de febrero, después de que al principio de febrero reciben enero y febrero su pensión, a finales de febrero van a recibir febrero, marzo, abril, mayo y junio. Van a recibir lo de tres porciones en febrero. No, hombre, les va a ir re bien, mejor que en aguinaldo. Por lo que se viene en esto de las elecciones. Bueno, ¿de dónde está sacando todo ese dinero el presidente? De que está eh, logrando que el SAT cobre impuestos a los que no pagaban. Bueno, la idea es que cuando llegue el anti-Mashiach, si hoy estamos hablando que un 60% de la población paga impuestos, para cuando llegue el anti-Mashiach, más del 90% de la población va a estar pagando impuestos. Sí o sí. Imagínate el cambio tremendo. Ahora ponte a pensar, todo lo que implica tener que pagar impuestos. Y por lo tanto, los que antes tenían libertad para hacer otras cosas, solo van a estar pensando en cómo pagar los impuestos. Van a estar ocupados, mentalizados en pagar los impuestos. Esta es la idea. La idea inteligente del adversario es mantén ocupados a los hijos de Israel para que no estén pensando en otra cosa, que no sea trabajar para pagar. Y aquí viene una vez más paralelismo con Apocalipsis. ¿Se acuerdan de los sellos? Que uno de los caballos tenía una balanza donde nos hablaba acerca de el aumento de todas las cosas en el mundo. Todo se va a poner absolutamente caro en el mundo. Entonces ponte a pensar, todo caro y paga impuestos, ¿a qué va a estar dedicada la gente? ¿A reunirse? ¿A estudiar Torah? ¿A reunirse para orar? ¿A reunirse para las fiestas? ¿A qué los van a estar obligando? A que estén absolutamente ocupados para ver cómo generan más dinero para pagar sus impuestos y para comprar las cosas caras que va a haber. ¿Vas viendo la idea? Entonces, manténlos ocupados, que en ciertos micra ensayos, al día de hoy, es el mismo sistema que está usando el enemigo. Está un hermano que no tiene trabajo. Hermanos, ayúdenos porque en oración, porque no tengo trabajo, y oremos al Eterno que nos conceda un trabajo, y oramos, Padre, concédele un trabajo, le da el trabajo, ¿y qué cree? Antes que no tenía trabajo, pero podía conectarse, podía estar reuniéndose, podía estar estudiando, podía estar escuchando los audios. Ahora, por el trabajo, ¿qué cree? No porque sea malo el trabajo, sino porque ahora le dio más tiempo al trabajo. Y cuando más trabajo te da, más te desatiendes de otras cosas que tienen más prioridad. No porque no te alcance, sino porque el hombre es así. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Y se acostumbra a tener más de lo que necesita. Y al no querer renunciar a eso más que necesita, y sabe que tiene que descansar el Shabbat, y sabe que tiene que reunirse y aprender y eso, prefiere el trabajo. Entonces, es ahí el grave problema que
vamos a empezar a ver, y ya hemos estado viendo, y que se va a hacer más fuerte en el final de los días. Es el mismo proceso. Y entonces dice, verso 11. Entonces colocaron sobre el pueblo de Israel jefes de impuestos a fin de hacer sufrir con sus cargas. Hasta ahí vamos. Eran jefes de impuestos, algo así como capataces. Pero no fue solamente el ponlos a trabajar en algo en específico. Y dice, mitad del 11, y construyó el pueblo de Israel, los hebreos, ciudades a fin de atesorar para el faraón. Quiere decir que la mano de obra le salió barata, sino que gratis, al faraón para construir a Pitón y a Ramsés, dos ciudades muy famosas y conocidas en el antiguo Egipto. Estas dos ciudades van a ser conocidas en la historia y en la arqueología como Pi-Ramsés, ¿sí? Pi-Ramsés. De aquí vamos a poder deducir algo porque realmente no podríamos dar un comentario certero porque ni aún los arqueólogos están de acuerdo. Algunos comentan, en base a lo que está escrito aquí en la Torá, que el faraón del cual se está hablando, que comenzó a esclavizar a los hijos de Israel, era Ramsés I, ¿sí? De aquí algunos arqueólogos lo asumen en base a la historia arqueológica de Egipto. Algunos difieren, dicen que fue otro faraón, pero bueno, aquí la idea es que si la ciudad se llama Ramsés y entendemos la mentalidad de los grandes faraones, que cuando construían grandes cosas, construcciones enormes, lo hacían para honor suyo. En la historia de la humanidad sabemos esto de lleno, que los grandes emperadores construían ciudades, templos, monumentos en honor suyo, para que la multitud los recordara por siempre. Esa era la idea. Por lo tanto, si tenemos esa idea y dice que se construyó Pitonim Ramsés, lo que fue conocido más adelante como Pi Ramsés, entonces podríamos deducir que el faraón que esclavizó por primera vez, que no conoció a Joseph, fue Ramsés I. De allí vendría, moriría, que sería el faraón que estuvo en pie cuando nació Moshe, Ramsés I. Cuando Moshe tiene que huir, porque Ramsés I lo descubre que mató al egipcio, tiene que huir Moshe, entonces pasa un tiempo, aproximadamente 40 años, y entonces este faraón muere. Y ya entonces Moshe puede regresar, porque dice la escritura, murieron los que buscaban la vida de Moisés. Pero se levantó otro faraón más feroz, más malignos, más malvado, en su lugar. Y ahí viene la historia de Ramsés II, el hijo de Ramsés I. Y probablemente entonces estamos hablando que el faraón que fue derrotado y que vivió las plagas en las 10 plagas en Egipto fue Ramsés II. Esto es una posible interpretación. Una vez más, porque todavía no tenemos los argumentos suficientes arqueológicos para poderlo asegurar. Pero esto es lo que puedes saber. Bien, ahora vamos a ver entonces los lugares geográficos donde se encontraba dispuesto lo que conocemos como la tierra de Gosén y las ciudades que fueron construidas por los hebreos. Bien, aquí ya lo tenemos. Ok, en la parte de arriba, a la izquierda, tenemos la tierra de Gosén, ¿ok? En nuestro mapa. La tierra de Gosén, donde se asentaron los hijos de Israel. Crecieron, se multiplicaron y llenaron la tierra de Gosén. Y ahí tenemos que justamente por estar en la tierra de Gosén y están cerca sus casas, pues se le ocurrió al faraón, pues están ociosos, vamos a ocuparlos, que estén siempre ocupados, porque si se fortalecen y se dan cuenta que son más numerosos que nosotros, nos
nos pueden destruir. Y entonces mandaron a construir la ciudad de Pitón y la ciudad de Ramsés, lo que en la geografía y en la arqueología es conocido como Pi Ramsés. Bien, vamos a otra. Esto es vista desde el Mar Grande, lo que es Pi Ramsés, y bueno, ahí está el nombre, que sí es reconocido y se puede ver en los jeroglíficos en algunos lugares en Egipto, Pi Ramsés. Bueno, esta es una animación, no es exactamente el lugar como era. Esto es lo que queda de esas ciudades de Pi Ramsés. Ya solamente quedan ruinas porque ya la modernidad ya se fue hacia adentro, pero esto es lo que quedaba o quedaría de Pi Ramsés. Y estamos entendiendo que estas ciudades fueron construidas por los hebreos. Bien, más ruinas de lo que fue en su momento glorioso, Pi Ramsés. Este es el río Nilo, también para que lo tengamos en cuenta, por, porque va a ser un protagonista en el libro de Shemot al inicio, con todo lo que va a ocurrir en el río Nilo. Realmente era un río grande, caudaloso. Esto es en la actualidad el río Nilo. Eh, pues si ahorita se ve bonito, imagínate hace más de casi 3000 años, cómo habría estado de hermoso. Bueno, el río Nilo, ya con la modernidad al fondo, tal vez por ahí, por algún lugar de por ahí, Faraón se iba a bañar al río Nilo. También por alguna orilla de por ahí llegaban los soldados egipcios y aventaban a los bebés hebreos al río. Y también para que nos demos idea con esta de la magnitud de cuando vino la plaga y la señal de Moshe, del Eterno a través de Moshe, cuando convirtió todo el río Nilo en sangre, ¿no? Aquí tenemos más. Y bien, de aquí nos vamos a adelantar tantito para no regresar al mapa. Podemos ver entonces en la parte de arriba dónde estaban los hijos de Israel. eh, y de ahí salió huyendo Moshe, salió de la parte de arriba hacia el punto rojo que está a la derecha, que es Madián. Vemos abajo la península del Sinaí, donde se encuentra el monte Sinaí, o también conocido como el monte Oreb. Entonces ahí podemos ver la geografía de, de donde estaba Pitonim Ramsés, huyó Moshe hacia Madián, donde encontró a Jitro, sacerdote de Madián, y después aquí también vamos a entender cómo, pastor de ovejas, que era de su suegro Jitro, no podía permanecer en un solo lugar, sino tenía que llevar las ovejas a donde hubiera siempre pasto. Eso implicaba, y hay que entender esto cultural, de los pastores. Y de ahí también vas a entender por qué los hijos de Jacob, cuando Joseph los fue a buscar al lugar donde se supone que estaban, los pastores buscando agua y pastos, y ahí no había, tuvieron que irse más lejos. Entonces hay que entender que culturalmente hablando, los pastores no es que se quedaban en el monte, iban al monte y regresaban a su casa. No, sino que iban como peregrinos buscando esos pastos y era muy común que viajaran kilómetros y kilómetros con sus ovejas buscando esos pastos. Entonces, de ahí vamos a entender cómo es que si la región de Madián era donde vivía Jitro con Moshe y Séfora, su esposa, cómo es que llegó a estar con las ovejas de su suegro hasta el monte Oref, porque ahí se ve cerquita, ¿no? El mapa se ve cerquita, pero fueron kilómetros y kilómetros, días y días de viaje
entre Madián hasta el monte Oreb. Recuerda que el monte Oreb va a ser donde va a haber el evento de la zarza, ¿ok? Entonces, para cuando llegamos al evento de la zarza y dice Moisés, voy a ver este grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Entendamos que ya llevaba días y días en peregrinaje con sus ovejas. Bueno, y aquí, para que los que no conozcan un poco la zarza, no piensen que era un arbustito. No era un arbustito la zarza, era algo grande lo que había. Y aquí lo interesante es que estando en el desierto, cualquier arbusto que se prendía inmediatamente ardía y se consumía. Entonces, cuando Moshe vio la visión, pues realmente, imagínate, va llegando, ve que está encendido el arbustito tipo árbol, y tal vez al principio no le causó ningún impacto, ¿no? Ah, se está quemando la zarza. Pero ya después de un tiempo se dio cuenta que nomás no se terminaba de quemar y que seguía encendido como una antorcha. Sería ahí donde se daría cuenta que no arde la zarza y entonces baja ella. ¿Ok? Bien, regresamos a nuestra narrativa. Ya que entramos en contexto, ya vimos dónde es Pitón y Ramsés, ya vimos que en la historia y en la arqueología la van a encontrar, si la buscan así, muy comúnmente y sobre todo en Wikipedia, como Pir Ramsés, las ciudades de Pir Ramsés. Obvio que los arqueólogos le van a atribuir simplemente a tal faraón la construcción, pero nosotros ya sabemos quién fue el que puso la mano de obra. Verso 2, dice, verso 12, perdón. Verso 12, pero así como lo hacían sufrir a él, o sea, al pueblo de Israel, así como lo hacían sufrir, así más se aumentaba, y está hablando de número, y así más se fortalecía, o sea, le iba bien en todo lo que tenía, se fortalecía. Entonces, ponte a pensar, antes en sí no trabajaban más que en sus cosas, pues ahora tenían que trabajar como albañiles. Y entonces Faraón pensaría, bueno, van a terminar tan cansados que cuando lleguen a casa no van a querer tener relaciones sexuales, van a estar muy cansados y por lo tanto ya no van a tener más hijos y todo bien. Pero ¿qué pasaba? Que los israelitas, después de la jornada de albañiles, de trabajadores, de canteros, de formadores de ladrillos, regresaban a casa y con más ganas y con más fuerza y se empezaron a multiplicar más, ¿no? Y se aumentaron más. Y se hastiaron los egipcios por causa de los hijos de Israel, verso 13. Esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con dureza, y aquí ya comienza un siguiente nivel, algo más fuerte. Amargaron su vida con trabajo duro, con barro y con ladrillos, y con todo trabajo del campo, con todo el trabajo que se sirvieron de ellos con dureza. Así que fue aumentando, y empezaron a usarse a los hebreos como esclavos en todos los aspectos de la vida. Verso 15, habló el rey de Egipto a las parteras y Brillot, que el nombre de una era Cifra y el nombre de la otra era Púa. Aquí hay algo interesante, que para ese momento histórico, pues no estamos hablando ni de 1000 ni de 2000 hijos de Israel. Ya estamos hablando de fácil más de 3 millones de israelitas en ese momento. Y a mí me llama la atención que solo hubiera dos parteras. Solo dos parteras para tanta multitud. Bueno, aquí lo interesante también que vamos a rescatar es el nombre, el significado de los nombres de las parteras. Y justamente por su función es que tenían estos nombres. Sus nombres no son una casualidad, sino tienen que ver en cuanto a su función. ¿Cuál es su función? Nosotros lo conocemos como parteras, pero tiene que y está relacionado que cuando hay una mujer tiene un parto, se dice con otro nombre también. Se dice dio a luz. Eso está interesantísimo. ¿No te has preguntado por qué se dice da a luz? Si lo que da es un bebé. ¿Sí o no? A ver, si da un bebé, ¿por qué se dice va a dar a luz? ¿Va a dar a luz? ¿A poco va a dar electricidad o cómo? ¿Le van a poner un foquito o cómo? O sea, ¿de dónde salió la idea de va a dar a luz? Bueno,
Si lo examinas tranquilamente, con todo el conocimiento que ya tienes de la Torá, de lo que significa la luz en la escritura, de lo que significa la luz en base al conocimiento del Eterno, sabes que la luz está relacionado con la vida. Y el ejemplo máximo es nuestro Maestro de Justicia. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la vida, pero también decía, yo soy la luz de este mundo. Y entonces vamos a encontrar que la luz con la vida van a estar íntimamente relacionados, así como van a estar relacionados en los aspectos antagónicos que son la oscuridad y la muerte, ¿sí? Oscuridad y muerte están relacionados, así como vida y luz están relacionados. Por lo tanto, cuando una mujer da vida, bueno, está generando esa vida, está siendo partícipe de esa vida, se dice que da a luz, ¿ok? Y los nombres de cifra y púa significan, cifra significa brillar o adornar, ¿sí? Brillar o adornar. Púa es también un significado para decir brillar o brillo, ¿sale? Entonces, vamos viendo. Eran las parteras que ayudaban a dar a luz, a las ibrillot, a las hebreas. Y sus nombres están relacionados con brillar, con dar a luz. Entonces, vamos a ver el suceso. Verso 16. Y les dijo, cuando hagan dar a luz a las ibrillot, verán en la silla del parto. Si es niño, lo matarán, pero si es niña, vivirá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de estas mujeres? Dar a luz, brillar. Bien, ¿por qué y cómo es que brillaban y cómo es que daban a luz? Porque había algo en su interior, la preservación de la vida. Vamos a seguir leyendo para poder conectar bien. Verso 17. Entonces, Faraón las amenaza. Es niño, muerte. Es niña, viva. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no mataban a todos los bebés como tal? Ya, simplemente que se acaben. Mujeres y niños que mueran. ¿Por qué solamente a los varones? Porque los varones eran los que seguían la línea genealógica de los hebreos. Y las mujeres, cuando crecían, podrían casarse con, al ya no haber hombres hebreos de su generación, se tendrían que casar con egipcios o de otras naciones y por lo tanto los descendientes de estas hebreas ya no serían hebreas, serían egipcios o serían asirios o serían etíopes o serían cananitas, etcétera. ¿Sí entienden? Y por lo tanto la línea hebrea se moriría, terminaría. ¿Sí? Esa es la idea de por qué dejaban vivir a las mujeres y mataban a los bebés. Bien. Verso 17. Pero, y aquí viene un primer principio de, recuerden que nuestro maestro de justicia nos dijo, sed luz como yo soy luz. ¿Sale? Algo así como sean parteros. ¿Sí? A ver si lo entendemos, aplicándolo a nuestro contexto. Demos luz, demos a luz, participemos de dar a luz. ¿Qué significa dar a luz? Vida, ¿sale? Y entonces, cada vez de que tú y yo abrimos nuestra boca y enseñamos a alguien para que salga de la oscuridad y de la muerte, de sus delitos y pecados, y le damos y le enseñamos y le ministramos el camino de la verdad y de la salvación, del temor del Eterno, de los mandamientos de Hashem, de Yeshua, entonces tú estás haciendo una función como de partero o de partera, porque estamos siendo copartícipes del nacimiento de un ser que está llegando a la vida. Uy, qué profundo. ¿Cómo se logra hacer eso? Vean el verso 17. Pero temieron las parteras, ¿a quién? Al Dios de sus padres. Para poder brillar, para poder ser brillante, para poder ser luz como Mashiach es luz,
hay sí o sí que tener temor del Eterno. Si no hay temor del Eterno, seríamos simples religiosos. Seríamos una religión más, hipócrita, falsa, llena de legalismos. Si no hay temor del Eterno, no se puede tener la ecuación correcta y perfecta para dar a luz. Así que eso es lo que tenían Cifra y Púa, temían al Eterno. Y en las manos del Eterno eran instrumentos perfectos para que el pueblo de Israel se multiplicara, fructificara y se aumentara grandemente. Entonces, cuando decimos, Padre, que vengan más hijos de Israel, que venga la casa de Israel, que vengan las ovejas perdidas de Israel, ¿cuál es el principio que tenemos que tener para que esto se dé? Temor del Eterno. Si no hay temor del Eterno, solo seríamos una congregación más que se llena de número, de gente hipócrita, de gente falsa, de gente que anda buscando cualquier cosa menos la verdad de las cosas del Eterno. Así que, temor del Eterno. Verso 17. Pero temieron las parteras a Dios y no hicieron como les había hablado el rey de Egipto. ¿Piensan que no era cuestión de vida o muerte para ellas? Era de vida o muerte. Se la jugaron. Realmente se la jugaron. No lo estamos entendiendo. Por más que digamos, sí, qué valientes, Cifra y Púa, qué valientes. Realmente ponte en sus zapatos. Realmente se estaban jugando su vida. Y ellos, so pena de muerte, dijeron, yo temo al Dios de Israel y no le obedezco al rey de Egipto. Ahí está otro paralelismo del tiempo de Apocalipsis. O te sometes al rey de Egipto, el antimashiach, y le obedeces y no das a luz, y ya sabes todo lo que implica, o le tienes más temor al Eterno y ayudas a dar a luz. Qué profundo. Esto pena de muerte. Así que de ahí ustedes deciden, nosotros decidimos, cada uno decide. En ese momento histórico, cuando nuestra fe realmente sea probada, y ahí sí, espero te acuerdes de esta parashá, y puedas decir, ahora entiendo a Cifra y Púa cómo se la jugaron. Si el Eterno nos permite llegar a eso, que todos nosotros seamos victoriosos y prefiramos la muerte antes de no hacer la voluntad de nuestro Padre Eterno. Pero es nuestro deseo, falta lo que realmente a la hora de la hora se vea. Es nuestra oración, nuestro ruego, que todos ustedes estén firmes, no caigan, pero es una decisión personal. Verso 18. Entonces llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo, ¿por qué motivo han hecho esta cosa que han dejado vivir a los niños? 19. Y les contestaron las parteras al faraón, porque no son como las mujeres egipcias, las Ibrillot, sino prácticas para dar a luz son ellas. Antes de que lleguen a ellas las parteras, dan ellas solas a luz. Bueno, ahí explicamos de una vez más que pues siendo una multitud tan grande, pues imagínate de aquí a que llega hasta donde está este, el parto, pues podría entenderse. Pero es una buena excusa que dieron. También dando a entender que las mujeres hebreas son fuertes para dar a luz. Verso 20. Hizo bien Dios a las parteras. Se aumentó el pueblo y se fortaleció mucho. Fue por haber temido las parteras a Dios que les hizo dinastías. Esta traducción dice dinastías, algunas traducciones dice que les hizo familias. ¿A qué significa o qué implica esto? No pierdas de vista el contexto. Estamos hablando de hijos y de descendencia. Ese es el tema.
Tener hijos y tener descendencia y se ha perpetuado el nombre de tus padres es una de las cosas más hermosas, profundas y espirituales que tal vez no lleguemos a apreciar completamente. Pero en este caso está hablando que la línea de Cifra y Púa permanecieron por siglos y siglos, ¿sí? Les hizo dinastía, les hizo renombre, permanecieron. Verso 22. Ordenó el faraón a todo su pueblo diciendo, ya que las parteras no me obedecen, bueno, habló a su pueblo diciendo, todo hijo que nazca al río arrojarán, pero a toda hija la dejarán vivir, por lo que ya explicamos. Entonces, es lo que vimos en el río, lo que mencionábamos, que en esas orillas muchos bebés fueron arrojados y murieron ahogados. Entonces, imagínate los egipcios envidiosos, los egipcios malvados que vivían alrededor de los hebreos, se daban cuenta cuando una mujer iba a parir, solo estaban, ve, aquí hay otro paralelismo con Apocalipsis, ¿vale? Primero, imagínate cómo los egipcios estaban mirando a una hebrea que estaba ya a punto de dar a luz, ya está con su vientre muy grande y ya nada más está vigilando, cuidando, esperando cuando vaya a dar a luz. Y en cuanto daban a luz, llegaban, veían en el momento del parto si era entonces, imagínate la escena. Entran a la casa y están ahí esperando. La mujer, pues, está en labores de parto, no se puede defender, no puede hacer nada, está ahí. Llegan los egipcios, están observando, sale el producto, sale el bebé. Si es varón, por aquí le cortan el cordón umbilical y por aquí los toman y van corriendo al río y lo avientan al río. ¿Ya te imaginaste la escena? Bien. Ahora recuerda esta escena de Apocalipsis. Y había una mujer eh, con 12 estrellas sobre su cabeza y una corona, que estaba a punto de dar a luz. Y el dragón se apostó enfrente de la mujer que iba a dar a luz, esperando a que naciera el hijo a fin de devorarlo. Ya acordaste de esa escena. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que el adversario, ¿quién estaba detrás? ¿Quién estaba detrás de cada parto que se dio en ese momento histórico con esos egipcios que estaban nada más esperando a ver qué nacía para arrojarlo al río? ¿Quién estaba detrás? A Satán. A Satán mismo estaba detrás. Obvio, el egipcio tenía su parte, pero quien estaba detrás ahí motivándolo con su envidia, su enojo, lo que tú quieras, a Satán. Y así, hermanos, así ha sido en la historia de todos los hijos de Israel en el mundo, que aunque no ha habido físicamente alguien ahí esperando para arrebatar al hijo y matarlo, espiritualmente el enemigo, conociendo cosas profundas de la lectura de los astros, él sabe vaticinar qué hijo o qué niño que van a nacer en tal lugar, en tal momento, en tal fecha, en tal horario, va a estar marcado para ser un hombre o mujer que va a causar un impacto tremendo en contra del reino de las tinieblas y por lo tanto manda a sus servidores, los brujos, los hechiceros, los satánicos, a maldecir desde el vientre de la madre y por eso vienen complicaciones en los partos o en los tiempos de embarazos y por eso no nacen completamente naturales y bien. Esa historia se sigue repitiendo en esto y en toda la historia. Hombres y mujeres que por gracia y misericordia del Eterno nacieron y al día de hoy son adultos y están conociendo del Dios Altísimo, dando sus vidas en temor a Hashem, cambiando sus vidas, cambiando sus procederes y siendo luz y ayudando a dar luz a otros. Porque al final del cabo,
Así como me adelanto tantito, así como el Eterno puso en el corazón de Jochebed esconder a Moshe, si no hubiera puesto en el corazón de Jochebed del Eterno el esconder a Moshe, Moshe por aquí nace, por aquí muere. ¿Quién lo cuidó en sí a Moshe? Hashem. ¿Quién lo cuidó cuando calafatearon esa canastita y de una manera sobrenatural, unos te pones a pensar, ¿cómo es que se les ocurrió? Sí, sí, hacer un barquito chiquito y poner a un niño y dejarlo a la deriva. ¿A quién se le ocurrió pensar que iba a sobrevivir? Todos esos eventos hermosamente planeados por el Eterno y puestos en el corazón de los padres de Moshe para que tuviéramos lo que hoy conocemos Moshe Rabén, nuestro maestro Moisés. Así es tu vida y así es mi vida. Si el Eterno nos permitiera ver los momentos en los cuales todos nosotros que buscamos al Eterno con un corazón sincero y verdadero, si nos permitiera ver el pasado y ver cómo padecimos bastantes atentados en contra de nuestra vida desde antes del vientre de nuestra madre, no tendríamos otra cosa más que caer a tierra y glorificar a nuestro Padre Eterno y en agradecimiento porque Él nos cuidó. Porque si no hubiera sido por su cuidado y su protección, no existiríamos. Porque el adversario, el enemigo, buscaba y busca nuestra muerte. Porque somos un duro golpe a sus planes. Porque estamos trayendo luz a los que viven en tinieblas. Que fue justamente lo que pasó con el maestro de justicia. ¿Se acuerdan cuando nació? Nace Yeshua, vienen los sabios astrónomos, le preguntan a Herodes, ¿dónde está el niño, el rey de Israel que ha nacido? Hemos visto su estrella. Y este Herodes, en representación de Satanás, ¿dónde? ¿Dónde? Vayan, indaguen y cuando sepan vienen y me dicen para que yo también vaya y adore. Y cuando terminaron ese tiempo y vio Herodes que fue burlado y que no regresaron y que no le dijeron nada, entonces mató a todos los hijos de 2 años para abajo en la región. Ahí está una vez más la escena. Y bendito sea Shem porque nos cuidó y nos guardó. Seguimos entonces, dice, le dio dinastías. Verso 2, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1. Esa es otra de las razones por las cuales el Eterno transformó el río en sangre. Porque así como los egipcios mataron a miles de bebés en el río Nilo, con que derramaste sangre inocente, ahí te va la sangre. Bueno, eso ya va a ser un poquito más adelante con las plagas, pero para que me adelantamos tantito. 2:1. Fue un hombre de la casa de Leví, y aquí ya viene la narrativa del nacimiento de Moshe, y desposó a una hija de la tribu de Leví. Se embarazó la mujer y dio a luz un hijo. Vio que él era bueno de aspecto y lo tuvo escondido 3 meses, pero no pudo ocultarlo más. Entonces tomó para él una arca de junco, le revocó con resina y con alquitrán, colocó en ella al niño y colocó el arca en el cañaveral junto a la orilla del río. Separó su hermana de lejos para saber qué sería de él. Descendió la hija de Faraón para lavarse en el río, qué casualidad, ¿verdad? Mientras sus doncellas caminaban al lado del río, vio el arca dentro de la cañaveral, envió su doncella y la tomó. La abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Se apiadó de él. Qué hermoso. Porque aquí está la historia de todos nosotros también. Nosotros destinados a la muerte, nosotros en nuestros delitos y pecados destinados a la muerte, si alguien no se apiada de nosotros, nosotros hubiéramos muerto. Baruch Hashem, que se apiadó de nosotros. Se apiadó de él y dijo, de los niños de los Ibrimes este. Y aquí viene la historia de los hijos de Israel en la Galut, en la diáspora. Vean. Entonces dijo su hermana, la hija de Faraón, ¿acaso iré, llamaré para ti una mujer nodriza de la sibillot a fin de que la mamante para ti al niño? Y le dijo a ella, la hija de Faraón, anda. Entonces fue, y la joven llamó a la madre del niño.
le dijo a ella, la hija de Faraón, lleva a este niño y amamántalo para mí, que yo te daré tu paga. Eh, Recuerden que tenía Moshe como 3 meses. ¿A los cuántos años aproximadamente dejaban de amamantar? Aproximadamente culturalmente a los 3 años, ¿sí? No es como hoy en día que antes del año ya le están quitando el pecho al niño, porque ya entró bien fuerte la fórmula láctea y todo eso. No. En ese momento histórico, aproximadamente a los 3 años todavía daban de mamar. Bien, tomó la mujer del niño, le dio de mamar, se engrandeció el niño y lo trajo a la hija del faraón y fue para ella como un hijo. Y ahí viene la historia de los hijos de Israel en la Galut, porque siendo hebreo, tuvo que estar asimilado a los egipcios. Ahí está ya los hijos de Israel, que son hebreos, pero van a vivir ahora como egipcios, como gentiles, entre las naciones. Y se engrandeció y llamó su nombre Moshe, diciendo, porque de las aguas te saqué. Recuerden que las aguas nos va a representar, aparte de vida, aparte de Torah, nos van a representar, hablando de cuerpos grandes de agua como mares o ríos, nos van a representar naciones, ¿sale? Entonces, quita la palabra agua y pon naciones. ¿Qué diría? Porque de las naciones te saqué. ¿De dónde va a salir el pueblo de Israel cuando regrese Mashiach y lo rescate? Lo va a sacar de las naciones. Vivía como egipcio, vivía como gentil, pero es hebreo, es hijo de Israel, ADN. Ahí está toda la historia de esto. 11. Ocurrió en aquellos días que creció Moshe, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Vio un hombre egipcio golpeando a un hombre hebrí de sus hermanos. Miró para un lado y al otro y vio que no había nadie. Entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bien, allí Moshe quiso hacer justicia de mano propia, pero no era el momento. No era el momento, le faltaba mucha madurez, le faltaba mucha experiencia. Así que no era el momento. Por eso, al haber este suceso, tiene que huir y salir a otro lugar para llevar otro proceso y poder madurar hasta el punto necesario para que pudiera ser el ideal hombre para poder enfrentar a Faraón. Verso 13. Salió en el día segundo y aquí dos hombres Sibrín estaban riñendo y dijo al malvado, ¿por qué vas a golpear a tu prójimo? 14. Y contestó, ¿quién te ha puesto por hombre, príncipe y juez sobre nosotros? ¿Sí? Y aquí viene la historia de Yeshua HaMashiach, porque así como a Moshe le reclamó, ya ver, ¿a ti quién te puso como juez para mediar entre nosotros y ponernos en paz? Pongan atención, recuerden que en este momento histórico los hebreos no tienen ley. Los hebreos en este momento no tienen ley. Viven como quieren. Sí, como hebreos, sí, como hebreos, pero sin ley. Y cuando se están golpeando entre ellos, al no haber ley, no hay quien regule. Y es lo que están objetando estos dos hebreos a Moshe. A ver, tú, si no hay ley que me impida golpear a este o aprovecharme de ¿tú por qué me vas a venir a decir qué tengo que hacer? ¿Vale? Entonces, es la misma idea que con el tiempo de Mashiach cuando llegó. Los escribas y fariseos que pensaban que eran los dueños de los procederes de dictar alajot, leyes orales, etcétera, vino Yeshua y la misma expresión que leemos en el 14 es la que en esencia le decían a Yeshua. Y contestó, ¿quién te ha puesto por hombre o príncipe, por juez, por líder, sobre nosotros? ¿Sí? No reconocían la autoridad porque querían vivir a su manera. ¿Acaso para matarme tú lo dices, como has matado al egipcio? Entonces temió Moshe y dijo, ciertamente fue sabido el asunto. Oyó el faraón este hecho y buscó matar a Moshe. Entonces huyó Moshe de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Y ya vimos todo el recorrido que tuvo que hacer desde Gosén hasta Madián. Y se sentó junto a un manantial.
Qué interesante que la mayoría de los momentos claves en la historia de la antigüedad se dan junto a arroyos o pozos o manantiales. ¿Se acuerdan con Agar, donde tuvo la revelación del vidente que me ve? Agar en un pozo. Eliezer, donde encontró a la mujer de Isaac en un pozo. Jacob, donde encontró a su esposa Raquel en un pozo. La samaritana, donde encontró la revelación del Mesías de Israel en un pozo. Haga etcétera, ¿no? Entonces, el manantial o el pozo nos va a representar el lugar donde podemos obtener la revelación y el camino correcto a. Y es aquí donde aplica qué es ese pozo y qué es esa agua o qué es ese manantial, la Torá de vida. Ahí es donde podemos encontrar el camino correcto hacia la revelación. Entonces, se sentó Moshe junto a un manantial. El sacerdote, verso 16, el sacerdote de Midian tenía, pongan atención, ¿cuántas hijas? 7 hijas. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 3? ¿Por qué 7? ¿Recuerdan del número 70 al principio? Tiene que ver. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellas vinieron, extrajeron agua y llenaron los bebederos para dar de beber a las ovejas de su padre. Estas 7 hijas nos van a representar a las 70 naciones. Y esas 70 naciones que están encargadas de dar de beber a las ovejas de su padre. ¿De quién, de cuál padre? De su padre que es sacerdote de Madián. Verso 17. Pero llegaron los pastores. Estamos hablando de 7 hijas que son descendientes del sacerdote de Madián. Estamos hablando de personas que estaban encargadas en las naciones de enseñar la Torá, porque están junto al pozo. Pero vean quién se entremete. Verso 17. Pero llegaron los pastores. Ya más claro ni el agua, ¿no? Llegaron los pastores y las echaron, ¿sí? ¿Quién representa a esos pastores? Representan a todas las religiones en el mundo entero que le quitaron el lugar, la autoridad a esas personas que venían de parte del pueblo de Israel, 70, recuerden 70, los 70 descendientes de Jacob al principio, que están siendo representadas en las 7 hijas de Jitro, sacerdote de Madián, y que llegan esas religiones y que dicen, quítate que ahí te voy. Los judíos ya no son pueblo de Israel porque mataron a Dios, rechazaron a Dios, así que ya no son pueblo de Dios. Y ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Esos pastores son los que dicen, quítate, que ahora nosotros vamos a extraer el agua. Y entonces las religiones de cualquier línea vienen ahora a enseñar supuestamente el camino de la salvación. Y las echaron. Pero fíjate qué pasa después de un tiempo que ellos, aprovechándose de esa situación, lo hicieron. ¿Qué es lo que pasa? Entonces se levantó Moshe. Y aquí viene lo importante y lo hermoso, y con esto terminamos esta sección de Shahari. Vea, verso 17, subráyalo, es hermoso, es profético. Pero llegaron los pastores, representando a personas religiosas que no están enseñando el verdadero camino del Eterno, sino están metidos en filosofías, en propios pensamientos, en cualquier otra cosa, menos en los caminos del Eterno. Pero entonces se levanta Moisés, la salvó, y él, Moisés, dio de beber a las ovejas de las 7 muchachas que representan a las naciones, pero que no son de las muchachas. Recuerda que las ovejas no son de las muchachas, las ovejas son de su padre. Oh, qué profundo, de su padre. Ahora, te voy a dar una clave para poder entender quién es Moshe aquí, ¿sale?
La palabra clave está en levantó. Cuando la vamos al hebreo, la palabra levantó es la palabra kuma, kuma, ¿sí? Hasta lo hemos cantado en una canción. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, ¿sí? Ya te acordaste, bien. Kuma. Kuma viene de la raíz hebrea kum. Kum significa, anótalo, subráyalo, bueno, anótalo. Levantar, de ahí viene la traducción que pusieron de levantar. Levantar, confirmar, ratificar, reconstruir, restaurar. Con esas acepciones, o Soresh, ya sacamos algo hermoso, ¿sí? Porque si quitamos la palabra levantar por cualquiera de esas, entonces quedaría. Entonces, confirmó, ratificó, reconstruyó o restauró Moshe. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Cómo se restaura la vida de un hombre a tener una intimidad correcta con Hashem? ¿Cómo se restaura? A través de Moshe. ¿Qué representa Moshe? La Torah de Hashem, las leyes del Eterno, los misbot, los hukim, los mishpatim. Así se restaura. ¿Y qué es lo que va a darnos de tomar, que somos las ovejas? Nos lo va a dar Moshe. Y en el proceso que vamos a tener, ¿qué dice después de Moshe? La salvó. Pero ahora vamos más profundo, porque me faltó un soresh, una acepción. ¿Sabes qué también significa pum? Significa resucitar, resucitar. Y entonces ya, más claro ni el agua. Verso 17 a la mitad. Entonces resucitó Moshe, la salvó y les dio de beber a las ovejas. Te lo explico. Están los hijos de Jacob, las 70, son los encargados, o debieron de haber sido los encargados, de dar luz a las naciones. Porque recuerda de la bendición de, y tu descendencia, o en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, está dado a los hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, las 70 personas que entraron, que están representando a las que se iban a diseminar en todo el mundo entero. Los hijos de Israel en todo el mundo entero, y ellos deberían de haber estado encargados de enseñar la Torá a todas las naciones. Pero entonces llegaron las religiones, los pastores, y dijeron, quítate de que ahí te voy. Ahora yo les voy a enseñar la sana doctrina. Y enseñaron todo menos la sana doctrina. Hasta que resucitó Moshe. Te lo traduzco. Cuando tú estabas en el cristianismo, ya sea evangélico o católico, estabas con los pastores. Sí, obvio, o sea, más claro ni el agua. Sí, estábamos con los pastores en domingo. Hasta que resucitó Moisés. En otras palabras, hasta que vino este movimiento de las raíces hebreas de reconocer que la Torá sigue vigente, que la Torá no ha sido abolida, y empezaste a reconocer que las leyes, mandamientos, estatutos y decretos que hay en la ley de Moisés están vigentes. Y entonces ya comes correctamente, ya no comes treifa, ya guardas el Shabbat, ya guardas las fiestas, ya comienzas a ver los mandamientos. Resucitó Moshe en ti. Y por consecuencia, ¿qué sí viene ahora? Salvación. La salvó. Y en ese caminar, ¿qué se tiene que estar haciendo diariamente? Y les dio de beber a ti y a mí, a sus ovejas. Les enseñaba. Recuerda cuando un joven se acercó, un joven judío se acercó a Yeshua y le preguntó, maestro, ¿qué mandamiento debo de guardar para heredar la vida eterna? En otras palabras, le dijo, maestro, ¿qué mandamiento debo hacer para ser salvo? Yeshua le respondió,
honra a tu padre, a tu madre, no asesines, no robes, no hables falso testimonio. ¿Qué le está diciendo Yeshua para ser salvo? ¿Cuál es el camino? Guardar los mandamientos. Eso le está diciendo. Es exactamente lo que estamos viendo aquí, en esta pequeña tipografía. El Eterno ha levantado a Moisés una vez más en nuestra generación, porque los pastores se habían adueñado y los encargados de dar a beber a los hijos, a las ovejas, habían sido rebasados por los pastores, por la razón que quieran, hasta que el Eterno en todas las naciones ha, pum, pum, ha levantado a Moshe para salvarnos y para darnos de beber, enseñarnos. Y hablando del tema de salvación, que quede claro, guardar los mandamientos en sí no nos salva. Lo que nos salva es la gracia y la misericordia del Padre Eterno al permitirnos reconocer la obra en el madero de Yeshua de Nazaret. Eso nos salva. Pero el camino para demostrar que creo que Hashem existe, que Él envió a Yeshua de Nazaret, es guardar los mandamientos. No puedo decir que creo en Hashem y en Yeshua de Nazaret si no guardo mandamientos. Es ilógico, absurdo e incoherente. Sino al contrario, porque creo en Hashem y creo en Yeshua de Nazaret, ahora con mayor razón, y ya tengo la salvación gratis, con mayor razón ahora, por agradecimiento, vivo como Él quiere que yo viva. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Si me amáis, dijo nuestro Maestro de Justicia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que por agradecimiento y amor a mi Redentor, Yeshua de Nazaret, y al que lo envió, nuestro Padre Eterno, guardamos los mandamientos y entonces alcanzamos Yeshuat, salvación. Amén. Bien, pues que el Elohá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga grandemente, hermanos. Hasta aquí llegamos en nuestra porción de Shaharit. Continuaremos por la tarde. La paz de lo alto sea con todos ustedes. Shalom, shalom. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.